¿Sabes lo que es un doppelganger? Doppelganger es el vocablo alemán para definir al doble fantasmagórico o socio malvado de una persona. Su traducción más exacta sería el que camina a su lado. Pues yo creo que viví con uno. Desde muy niño mi padre lo era todo para mí. No es que no amara o apreciara a mi madre, pero es que siento que con mi padre tenía un vínculo especial. Desde pequeño me llevaba a todas partes donde él iba. Con él aprendí las primeras cosas de la vida. Para mí, como creo que sea para todo niño pequeño, mi padre era mi héroe. Lo creía invencible, capaz de encarar cualquier cosa a la que le tocara enfrentarse. Pero también era un hombre dulce y consentidor, tanto conmigo como con mi madre. Mi padre siempre tenía una historia increíble y fantástica que contar. Ahora, con la distancia del tiempo, me recuerda a Ewan McGregor interpretando a Edward Bloom en The Big Fish. Aún hoy en día tengo presente su olor. Todas las tardes al llegar del trabajo me daba un abrazo con su braga sucia de grasa. Olía a aceite y a sudor, pero no de una manera desagradable, o por lo menos eso me parecía a mí. Al final, ese olor también me traía a mi padre. En el pueblo donde vivíamos en aquel tiempo, el ferrocarril había establecido un patio de mantenimiento. Allí trabajaba mi padre. Era jefe de máquinas o algo así. En temporada de fútbol éramos inseparables. Me llevaba al estadio, discutíamos sobre los partidos. Me hacía sentir uno más de los fans del equipo. Un día mi padre no llegó a casa. Recuerdo a mi madre y a mi abuela llorando desconsoladamente. Cuando preguntaba, solo me decían que mi padre se había ido de viaje a un lugar muy lejano. Durante meses me senté en el sillón de la sala donde siempre lo esperaba, pero nada que aparecía. Debido a que mi madre nunca había trabajado, las cosas en la casa se volvieron cada día más duras. La escasa pensión de viudez que cobraba mi madre a duras penas alcanzaba para comer y pagar algunas cuentas. Mi pobre madre pasaba las tardes llorando, mientras mi abuela hacía el vano intento de consolarla. Así pasamos meses, muy tristes y grises. Yo por mi parte ya empezaba a entender que mi padre había muerto, que ya no lo volvería a ver nunca más. Un día tocaron la puerta de nuestra casa. Mi abuela abrió y quedó petrificada. Parecía que sus ojos se iban a salir de sus órbitas. Luego, quien tocó la puerta pasó junto a ella y entró. Era mi padre, o eso creí yo en aquel momento. Como era mi costumbre, corrí a abrazarlo, pero no recibí respuesta de él. Me quedé abrazado a la pierna de aquel hombre sin que él se inmutara. Mi madre salió de la cocina y tuvo que ahogar un grito. El hombre me apartó de su pierna, se dirigió hacia mi madre, la tomó por el brazo y la llevó a la cocina donde estuvieron hablando un largo rato. Mi abuela, aún aturdida y confundida, me llevó a mi cuarto y allá nos encerramos hasta que llegó mi madre. Al llegar, ella y mi abuela se hicieron una seña que hoy entiendo que era algo así como después hablamos. No querían hablar delante de mí. A partir de ese día, aquel señor que era idéntico a mi padre, llegaba todos los días a las 7 en punto de la noche. Entraba directo a la cocina, cenaba con parsimonía la comida que mi madre le había preparado con antelación, y por lo que entendí ya debía estar servida cuando él llegara. Luego entraba al baño y se quedaba allí durante 1 hora exacta. Nunca se supo qué hacía allá adentro. Yo con mi curiosidad de niño más de una vez me pegué a la puerta del baño, pero nunca logré oír nada. Luego salía, se dirigía a la habitación de mi madre y no lo volví a ver hasta el día siguiente. Nunca lo vi en las mañanas, siempre se iba antes de que yo despertara. A diferencia de mi padre, él siempre vestía un impecable traje negro. No olía nada, ni siquiera cuando salía del baño, cuando suponía yo se daba una ducha y debía oler a jabón. A partir de la llegada de aquel hombre se acabaron las necesidades en la casa. De hecho, hasta nos dimos algunos lujos, como viajar, por ejemplo. En esas ocasiones, él no venía con nosotros. Solo lo hacíamos mi mamá, mi abuela y yo, y siempre por 5 días. Ni uno más ni uno menos. Siempre 5 días. Por lo que escuché alguna vez, mientras me hacía el dormido, mi madre le dijo a mi abuela que debía cumplir con todas las reglas estrictamente,
o las consecuencias serían terribles, según le había dicho aquel hombre. Pasaron los años. Yo me gradué de la universidad. Hice una especialización, me casé y me fui a vivir a otra ciudad. Todo lo pagó ese hombre. A pesar de que en la casa no faltaba nada, y como dije antes, había hasta lujos, a mi mamá, por ejemplo, le compró un automóvil, mi madre siempre se veía triste. Las pocas veces que la vi reír, nunca lo hizo en presencia de aquel hombre. Hace un mes, aquel hombre murió. Yo viajé a mi pueblo a ver a mi madre. Cuando llegué me extrañó mucho que el velorio y el entierro ya se hubieran llevado a cabo. Mi madre no me quiso contar, pero mi abuela me dijo que vinieron unos hombres y se encargaron de todo con rapidez. Después de una semana ya mi madre estaba más tranquila. Entonces le pregunté quién era ese hombre, si acaso era el gemelo de mi padre o algo así. Ella me contestó que no tenía ni la más mínima idea de quién era, que el día que llegó a la casa le dijo que se encargaría de todo, que a la familia no le faltaría nada, pero que la condición era que debía cumplir estrictamente una serie de reglas, y de no hacerlo, las consecuencias serían terribles para nosotros, sin especificar nunca lo que pasaría exactamente. Entre las reglas habían algunas bastante extrañas, como la de la comida, que debía estar sobre la mesa a las 7 en punto, o que mi madre tenía que dormir en una alfombra en el piso mientras él dormía en la cama, y otras que mi madre prefirió no mencionar. Ella, por el bien de todos, cumplió con todas las reglas como él ordenó, pero jamás supimos de dónde salió aquel doppelganger. Pablo Méndez llegó al pueblo de San Juan de las Llamas un 12 de abril. Había sido enviado por la compañía donde trabajaba. Tenía que hacer un estudio para la ampliación de la red telefónica. Se alojó en una pequeña pensión, la única del pueblo. Descansó lo que quedaba de tarde, después del viaje de más de 8 horas que le había tocado. Salió de la pensión alrededor de las 8 de la noche, a buscar dónde cenar. Preguntando, llegó hasta la casa de doña Carmen, donde funcionaba un escuálido restaurante con apenas un largo mesón rodeado por 10 vetustos bancos de madera. De inmediato doña Carmen salió a su encuentro y le dijo: «Buenas noches, joven. Para hoy solo tenemos garbanzos y tocino». «¿Solo eso?», preguntó Pablo arrugando la cara. «Solo eso», respondió la mujer y agregó: «Mañana es el día de la procesión y la costumbre es comer garbanzos con tocino en la víspera». «Bueno, será eso», dijo Pablo con resignación. En el lugar solo había otro comensal. Pablo se sentó lo más alejado posible de aquel hombre. No tenía ningunas ganas de conversar y mucho menos con un extraño. La comida llegó casi de inmediato. Después de un par de bocados, el señor que estaba al otro lado del mesón preguntó: «¿Qué tal la comida?». Pablo, solo por educación, respondió: «Está muy buena». «Tiene que estarla. Es para los muertos». Pablo, extrañado, preguntó: «¿Cuáles muertos?». «Los de la procesión de mañana». «Ah, ustedes hacen como en México, que le llevan comida a los muertos». «Aquí es diferente», respondió el señor muy seriamente. «Aquí los muertos la vienen a buscar». Pablo no quería seguir escuchando las leyendas y tradiciones de ese pueblo, así que directamente preguntó: «¿A qué hora es la procesión esa?». «Como siempre, empieza a las 10 de la noche y termina a las 12». «Menos mal», dijo Pablo aliviado. «Yo tengo trabajo que hacer mañana durante el día». «Le aconsejo, joven, que lo deje para pasado mañana. Los muertos son muy celosos con su procesión y suelen ser muy vengativos». «¿Y qué me van a hacer los muertos? ¿Me van a multar por trabajar en su día?». «No querrás saberlo», le dijo el viejo y se retiró molesto. Pablo terminó su comida y luego se dirigió a doña Carmen para pagarle, a lo que la mujer le dijo: «Hoy es gratis, en honor a los muertos». «¿Qué devoción por los muertos tienen en este pueblo?». La mujer, con cara de preocupación, le dijo: «No es devoción, joven, es miedo, mucho miedo. Yo le aconsejaría que hiciera lo que le dijo don Augusto. Mañana quédese en la pensión y no salga para nada. Mire que los muertos son celosos y vengativos».
Está bien, dijo Pablo, solo por salir del paso, y se fue a dormir. Al día siguiente, Pablo se paró muy temprano y salió de su habitación con la intención de desayunar y comenzar su trabajo lo antes posible. Pero en la pensión no había nadie. Los 3 caballeros que vio la noche anterior sentados en el patio parecían haberse ido. Doña Magdalena, la dueña, y su ayudante no estaban por ahí, ni respondían a sus llamados. Salió a la calle. El muchacho que había contratado como guía para que lo llevara a inspeccionar los sitios donde se pondrían las antenas tampoco estaba. De hecho, la calle estaba vacía. Aquel parecía un pueblo fantasma. Todas las puertas y todas las ventanas, a pesar del calor que ya hacía a esa hora, estaban cerradas. No se veía nadie a quien recurrir por información. Luego de caminar un par de veces la calle hacia un lado y hacia el otro, decidió ir al restaurante. Pero al llegar allí, la situación era la misma. El sitio estaba cerrado y nadie atendía a la puerta. Iba de regreso a la pensión. Cuando pasaba frente a una casa ya deteriorada por los años, alguien entreabrió la puerta de entrada y una mano apareció haciéndole señas para que entrara. Pablo, aunque dudando, entró a la casa. Allí se encontró con don Augusto, quien sin saludarlo le dijo: váyase ya a su pensión, se encierra en su cuarto y no salga hasta mañana. Lo siento, señor, yo tengo un trabajo que hacer y lo voy a hacer hoy, cueste lo que cueste. Mucha suerte con eso. No va a conseguir a nadie que lo guíe o que lo ayude. Entonces tocará hacerlo solo, respondió Pablo molesto y salió de la casa con paso apurado. Tal como dijo, Pablo tomó su vehículo y salió a hacer su trabajo armado con algunos mapas que tenía en la guantera. Al final del día no había podido hacer nada. La zona, además de muy intrincada, no tenía ningún tipo de señalización. Se perdió varias veces y le tomó horas volver a encontrar el camino principal. Ya frustrado por la situación, decidió regresar a la pensión y dejar el trabajo para el día siguiente. Al final, don Augusto había tenido razón. Hoy no podría hacer nada. Al parecer los muertos sí son celosos, pensó con ironía. Llegó a la pensión a las 6 de la tarde y el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Para su sorpresa, se encontró en la puerta con don Augusto. Estaba vestido con una túnica negra. Llevaba la cabeza cubierta con un gorro cónico del mismo color. Y sobre el pecho, una gran cruz de madera que colgaba de un curtido cordel. De inmediato le advirtió: métase a su habitación y no salga hasta mañana. Oiga lo que oiga, por más curiosidad que tenga, no salga. Sí, lo que diga, dijo Pablo con cinismo. Igual dónde voy a ir, como si este fuera un pueblo que tiene algo que ofrecer. Don Augusto permaneció en la puerta de la pensión hasta ver que Pablo entrara a su habitación. Luego, él también se fue a su casa. Cerca de las 8 de la noche, Pablo se quedó dormido. Lo despertó una música triste y monótona que se oía a lo lejos. Miró su reloj. Eran las 10 en punto. Ya empezó la bendita procesión, pensó. Acostado en su cama podía oír cómo la música poco a poco iba subiendo de intensidad, indicativo de que la procesión se acercaba. Al cabo de un rato comenzó a escuchar lamentos. La música horrible y los cantos peores, esto va a ser un tormento mientras dure, dijo murmurando. Pero cuando la procesión estuvo prácticamente frente a la puerta de la pensión, un sonido lo perturbó. Le pareció que era el ruido que harían unos huesos chocando entre ellos. El solo hecho de pensar que la procesión de los muertos era un desfile de esqueletos caminando uno tras otro, lo hizo estremecer. 5 minutos pasaron antes de que la curiosidad le ganara. Caminó tratando de no hacer ruido hasta la puerta de la pensión. La abrió y lo que vio hizo que un sudor frío le recorriera la espalda, haciéndole estremecer hasta los huesos. Una fila ordenada de esqueletos caminaba calle abajo. Todos llevaban una vela en la mano derecha y un cuenco con comida en la izquierda. Supuso que eran los garbanzos de los que habló la mujer del restaurante. En un primer momento quiso cerrar la puerta, pero su curiosidad y el hecho de que no podía creer lo que veía en sus ojos causaron el efecto contrario, y salió a la calle para ver todo el panorama.
Don Augusto estaba arrodillado frente a su altar improvisado, rezando el rosario, como todos, los 13 de abril. Fue sacado de su concentración por los gritos de terror y dolor de alguien en la calle. El joven Pablo, pensó. Abrió una pequeña rendija en la puerta de una ventana en el piso superior, y entonces, a través de ese pequeño resquicio, vio como Pablo era rodeado por los esqueletos, que terminaron por hacer un círculo alrededor de él. Luego, una llama blanca azulada comenzó a consumir al joven. Los alaridos de Pablo hacían estremecer al pobre don Augusto. Pablo fue consumido por las llamas hasta que solo quedaron sus huesos tirados en el piso. Después de un rato, el esqueleto, aún humeante de Pablo, se puso de pie. Tomó una vela de otro esqueleto y un cuenco de comida de una puerta cercana, y así comenzó a caminar con la procesión de los muertos, hasta que junto a ellos se perdió para siempre. El 10 de abril de 1999, en el salón de conferencias de las oficinas del Servicio de Inteligencia inglés, se realizaba una importante reunión donde asistían las principales agencias de seguridad de algunos países europeos. Trazaban el plan de acción ante recientes informaciones que daban cuenta de un grupo de irregulares que, al parecer, establecerían en Turquía su base de operaciones para Europa. En un momento de la reunión, una secretaria pidió permiso para entrar y entregar una nota a Jonathan Taylor, jefe de la agencia de inteligencia británica, quien al leer la nota se enteró de que tenía una llamada urgente y muy importante en su teléfono personal. Ofreció excusas y salió de inmediato a atenderla. Apenas levantó el auricular, una voz que se le hizo muy familiar le dijo: «Josh, corres peligro». Luego se escuchó el característico clic electrónico al finalizar una comunicación telefónica. El señor Taylor, a pesar de ser un hombre muy sereno y seguro de sí mismo, palideció y quedó desencajado con la llamada. Y no era para menos. Esa voz en el teléfono era la de su padre, fallecido 15 años antes. Jonathan Taylor, un hombre de 45 años, abogado, criminalista y poseedor de una impresionante carrera policial y de inteligencia, no era un tipo fácil de impresionar. Pero a partir de aquella misteriosa llamada, en la que sin dudas la inconfundible voz de su padre le hablaba, se sintió muy afectado. Las cosas se pusieron aún peores cuando 2 días después la llamada se repitió. Esta vez, la voz en el teléfono, que semejaba a la de su padre, le dijo: «Josh, hijo mío, te aconsejo que no viajes a Turquía». Y de nuevo, el característico clic que cortaba la comunicación. El señor Taylor llegó a pensar que se estaba volviendo loco. Pero ¿cómo se podría explicar que la secretaria que tomó la primera llamada también escuchó esa voz? Además, ¿cómo podría alguien saber que viajaría a Turquía, donde se iba a reunir con los más altos representantes del gobierno? Y que debido a la naturaleza de la información que se iba a tratar, todo era completamente confidencial. La llamada misteriosa se repitió una tercera vez y una cuarta vez. En la última llamada, la voz en el teléfono le advirtió que no viajara a Turquía el 16 de agosto y que si no podía dejar el viaje para otra oportunidad, al menos evitar alojarse en el Gran Hotel Ankara. Ese fue el aspecto más curioso e inquietante de todos, pues, ¿cómo podría alguien saber la fecha y el destino de su viaje? Si esa era una decisión que él acababa de tomar y que aún no se le había comunicado a nadie. A pesar de que siempre fue un hombre muy reservado, Taylor decidió consultar a un psicólogo. Después de unas pocas sesiones, dedujo que la posible causa de las llamadas que Taylor creía oír se debían a una andropausia temprana, condición que se agravaba debido al estrés que le causaba lo importante de su misión y viaje a Turquía.
Según el psicólogo, la situación de estrés era creada por el propio subconsciente de Taylor, que le jugaba una mala broma, provocándole a este una especie de alucinación auditiva. Aquella presunta voz del padre que le advertía que no viajara a Turquía no era otra cosa más que su propio deseo inconsciente de no hacerlo. A pesar de que los razonamientos del psicólogo eran muy sensatos, Taylor decidió hacerle caso a la voz en el teléfono y posponer su viaje. No lo hizo el 16 de agosto como lo había planeado, lo pospuso para el 23 de agosto. Durante la noche del 16 de agosto y mientras Taylor veía televisión, comenzaron a llegar las noticias de un fuerte terremoto ocurrido en Turquía, donde ya era la madrugada del 17. Atónito y desconcertado, contemplaba las imágenes de la gran devastación causadas por el fuerte sismo. Pero, y luego de unos minutos de terribles imágenes, quedó petrificado cuando vio las imágenes del Gran Hotel Ankara completamente destruido. El mismo donde él se habría alojado de haber viajado a Turquía la noche del 16 de agosto. Allí sin dudas habría muerto sepultado como cientos de personas más, de no haber sido por las inexplicables llamadas que recibía, donde la voz de su padre le advertía que no viajara a Turquía.